Bueno, y seguimos conversando y preparamos varias cosas interesantes ahora, porque estamos con Mario Tuillo, sommelier profesional. Un gusto de saludarte, Mario. ¿Cómo te va? Muchas gracias, Raúl, nuevamente por la invitación. Siempre es bueno encontrarse contigo. Sí, siempre un agrado venir para acá y poder conversar de estos temas de vinos y viticultura, que yo creo que es parte del ADN nuestro acá en el Maule. Del Maule, sí, claro. de todas maneras. Bueno, hoy yo veo Erasmo y veo el Conde, pues. Sí. ¿Cómo está el Conde? Bien, bien. No está en Chile. Italia, me imagino. Sí, no está en Chile, pero acá hay varios representantes de él. Por ejemplo, acá, desde ya, dejarlo invitado a toda la gente que quiera ir. Allá hay un excelente anfitrión que es César Opaso. César Opaso. Sí, que es un personaje que sería bueno quizá en algún momento invitarlo para acá para que la gente lo conozca. Entonces lo he invitado. Es que cada vez que me encuentro con él, Sí. El otro día estuvimos aquí en Peyúgue, Sí. pero siempre es muy ocupado este buen hombre. ¿Sabes qué es lo interesante de César? Que es de acá de Linares. Así que la gente... Ah, César es de aquí. Es de acá de Linares. Y después... Era de allá de... Sí, allá se radicó. Pero, sí, se radicó allá, pero es de Linares. Entonces sería quizás interesante en alguna... Yo me comprometo a quizás traerlo para... traerlo acá con guitarra y todo. Con guitarra y todo. Con guitarra, sí, César. Sí. César Opaso. Sí, César Opaso. Bueno, sí, como bien lo dijiste, acá trajimos dos vinos. En este caso, les recuerdo a todos que estos vinos forman parte de la agrupación Profol Valle de Loncomilla, ¿cierto? Que son varias viñas. Son varias viñas. Ahí está Erasmo, está Gilmore, Las Veletas, Buchón, la cooperativa Loncomilla y Viña Balduzzi. Son las 6 viñas que pertenecen a esta agrupación que es un proyecto asociativo, más que una agrupación. Y dentro de estas viñas hay un eje en común que es súper interesante, que justamente hoy día lo quisimos graficar con 2 vinos y que tienen relación con la diversidad de vinos que hay en Chile, por un lado, y por supuesto el Maule, en este caso el Maule Sur, no se queda atrás. Claro, porque el Maule Sur es uno de los lugares donde hay más... Por ejemplo, Villa Alegre, San Javier es el que tiene más viñas en Chile, como comuna, digamos. Sí, como comuna San Javier es la que representa la mayor cantidad de viñas plantadas en hectáreas. Claro. En Chile. O sea, no hay ninguna comuna que tenga más, ni siquiera Santiago, ni otras que tienen mucho más territorio y desarrollo también. Y hay otra cosa que es bien interesante en San Javier, que San Javier representa la mayor cantidad de parras plantadas con cepa país. ¿Ya? Y justamente trajimos un vino de cepa país, que es un vino que logra esto también, un poco esta diversidad que uno está acostumbrado a de repente ir al supermercado, a la botillería o ir a cualquier lado y encuentra el típico Cabernet Sauvignon, ¿cierto? Encuentra el Carmener, encuentra el Chardonnay por los lados de los blancos, y nos damos cuenta de que en Chile y sobre todo acá en esta zona hay una diversidad mayor y se utilizan otras cepas que no son tan conocidas, pero son igual de entretenidas que la otra. Mario es un sommelier profesional con un conocimiento realmente enorme. Yo te he escuchado hartas charlas, porque además te he entrevistado varias veces, sí. Voy allá, he estado en charlas que das, en cursos ahí, y la verdad es que siento que he aprendido harto. Ahora sé cosas que antes no tenía idea que eso lo hacía. Antes era un vino y era vino, ¿no? Claro. No, ahora... Sí, bueno, es un poco la labor que nosotros como sommelier intentamos hacer. O sea, al final, para la gente que también sería bueno quizás comentar un poco qué es lo que hace un sommelier. Claro, dilo. Un sommelier básicamente lo que intenta, en resumidas cuentas, es bajar el conocimiento del vino para que todo el mundo lo pueda entender. Y eso significa explicar el vino de la manera más sencilla. No hay que olvidar que por más que uno quiera adornar y entender otras cosas, el vino es un producto alimenticio que se bebe y acompaña las comidas. Simple. Y desde siempre ha sido así, acá al menos en la zona, sobre todo en la zona del Maule, nosotros tenemos, como decíamos antes, ADN de vino. Tenemos una tradición vitivinícola de más de 300 años. Antes de ser país ya hacíamos vino. Si nos rememoramos a la historia, la frontera de los españoles con los pueblos originarios, en este caso los mapuches, justamente una de las peleas era quién se quedaba con las haciendas de vino, con los espacios donde había plantada uva. Se quemaban en otros casos. Entonces para que no se la llevara a nadie. Claro. Y es súper interesante cómo el vino, dentro de la historia de Chile, ha tenido lugares súper importantes. No hay que olvidar que el vino llegó a Chile justamente con la conquista, porque lo trajeron los españoles para celebrar la misa. De ahí viene la uva. Claro, era necesario ahí tener el vinito de misa. Y esa uva que llegó era la cepa país. Esa fue la primera que llegó al continente
no llegó a Chile, pero sí que la primera que llegó al continente y después se fue masificando y llegó a Chile. O sea, país es el nombre, no porque haya sido originario de aquí, nada. Es de otras partes. El nombre original se llama Listán Prieto, que es originaria de las Islas Canarias. De allá viene más o menos. En Chile nosotros le autodenominamos país. Y este es nuestra... Es como el sello más característico de lo que... Es nuestro sello. En Argentina se les denomina la criolla o la criolla chica. En Estados Unidos le llaman mission o misión, que tiene que ver con las misiones de ¿cómo se llama? De conquista. Por eso tiene esa Pero es la misma... Es la misma cepa. La mission, la criolla, la país. Sí, la gran diferencia en comparación con otros lados es que nosotros tenemos la mayor extensión de parras de país en el mundo. No, ningún otro lugar tiene tanta cantidad de país y ningún otro lugar tiene parras tan viejas de tanta extensión. Siempre son parritas o lugares específicos con cierto territorio de parra país. Pero yo me imagino que este hubo país en Estados Unidos, en Francia, en cualquier lugar, no tiene el mismo sabor que tiene aquí en esta zona, porque tiene que ver mucho el clima, la cantidad de luz que tiene, el frío que tiene, o sea, cada uno tiene sus peculiaridades. Exacto. Acá nosotros nos encontramos con que la cepa país, sobre todo en este sector, en el Maule... A ver, hay que entender que la cepa país en Chile era la reina durante 200 años más o menos. No había prácticamente ninguna otra parra. Después de eso, si uno rememoramos la historia, Chile en sí fijó los ojos ya en el modelo francés desde todo sentido. Arquitectura, la aristocracia iba a estudiar a Francia, sí, ¿cierto? Había todo. Volvían con todo. Claro. Volvían y seguían en París, aquí. Sí, y de hecho es lo mismo. Acá lo que quisieron hacer era replicar lo que se denomina la zona de Bordeaux en Francia, donde supuestamente se hacen los mejores vinos del mundo. Cosa que ya está cuestionado con los que se hacen aquí en esta zona. Sí, de todas maneras. Y bueno, ellos vieron ese modelo y empezaron a introducir estas cepas francesas que son hoy las más conocidas, que son la Cabernet Sauvignon, la Carmener, ¿cierto? La Merlot, todo este tipo de cepas francesas que las introdujeron aquí. Que las introdujeron. ¿Cuánto tiempo llevan ya? ¿En Chile? Llevan alrededor de 100 años, más o menos. O sea, poco ya, más, ya están chilenas ya. Sí, no, son ya chilenas. Pero lo que pasó con la país fue que se relegó sobre todo a esta zona del país, donde no tenía tanto desarrollo económico. Nunca hemos tenido, si tú te fijas, un desarrollo prominente, sino más bien siempre hemos sido un poco los hermanos chicos, los hermanos olvidados, no solo de la viticultura, sino que de Chile. O sea, es cosa de ver... La arquitectura, un montón de cosas. Sí, estadística, bueno, ¿para qué nos vamos a entrar en esos detalles? Pero, ¿para qué nos vamos a deprimir ya? Sí, pero bueno, pasó que la país, claro, en esta zona sobre todo, y en la zona de Itata, no hay que olvidar, en Itata pasa lo mismo, se desarrolló muy bien, se adaptó muy bien al clima, se adaptó muy bien al lugar y se desarrollan vinos país, en este caso de excelente calidad. Perfecto. Mira, no sé, yo te quería mostrar dos vinos. Ya, en este caso yo creo que podemos partir con este vino. Este vino es bien interesante porque, como hablábamos anteriormente de la viña Erasmo, ¿ya? Ahí en Caliboro. En Caliboro, el dueño de la viña es un conde italiano, y justamente él quiso poner ese sello. ¿Cómo puso ese sello? Rescatando, ¿cierto? Principalmente la bodega, que tiene más de 150 años, pero aparte de eso quiso traer cepas únicas que se dan muy bien en Italia. Oye, esas cepas que están en el parrón, que está en la viña, sí. Es muy... Ese es Moscatel. Bonito. Moscatel. Moscatel, y hay un poco de Torontel también, que son cepas criollas que se les denomina, que tienen este mismo corte, un poco lo que hablábamos del origen español. Estas son, podríamos hablar de que este tipo de vino, sobre todo en esta bodega, es como la tercera tendencia o la tercera revolución del vino, que son introducir cepas que no son ni españolas ni francesas, y que en este caso el origen son italianas. Acá tenemos un ensamblaje que es Barbera, que así se llama la cepa, Barbera. Y la otra es Garnacha. Ya, la Barbera es esta. No, es la mezcla de las dos. Ya. Están dentro de la botella. ¿Qué pasa con la Barbera? La Barbera es una cepa de origen italiana. Acá no se conoce, pero en Italia es la tercera cepa más plantada. Tiene una historia gigante. ¿Y cuál es la característica? Hace vinos frescos, ligeros, livianos,
no son vinos tan voluptuosos, tan intensos, con cuerpos tan potentes, sino que son más bien vinos de cuerpo medio, ¿cierto? ¿Te recuerdas cuando hablábamos del tanino? Del tanino que te queda aquí en la... Sí, que es lo que queda como áspero un poco. Como áspero ahí, acá lo que queda no queda tan áspero, sino que es más bien un tanino es más medio, suave, o más bien suave. Y la garnacha, que es otra cepa también que se da muy bien en la zona. Esta sí es de origen más español. Y esta es la mezcla de estas dos cepas, hacen este vino que es un ensamblaje de entrada, por decirlo de alguna El forma. tanino, explícale, ¿dónde lo siente ahí la...? Sí, mira, el tanino cuando nosotros catamos un vino, nos llevamos el vino a la boca, la idea es pasarlo por toda la cavidad bucal o por la mayor cantidad... Con toda calma, nada andar tomando apurado. Sí, no, la idea es si vamos a catar hay que hacerlo bien. Y después de eso, nosotros vamos a sentir una especie de astringencia. En los vinos tintos se va a sentir siempre. En algunos casos siempre nos dicen, no, este es muy fuerte, este me deja muy seco. Bueno, la característica principal de los vinos tintos es que tienen tanino. El tanino es bien interesante porque el tanino es el antioxidante natural de la uva. Entonces, si nosotros queremos tomar un antioxidante natural, cuando se habla que el vino tiene antioxidante, el vino tinto, precisamente el tinto es precisamente el tinto. ¿Y por qué? Por el tanino. Y también por otro aspecto que le da el color que se llama el antociano. Pero eso ya son cosas más técnicas. Pero el tanino es súper interesante de verificar. Claro, lo que nos enseñaste la otra vez era tomar el vino, lo tomas, lo giras un poquito, lo miras. Claro. Hay que mirarlo. Claro, lo primero es que se ve el color. El color. Lo ideal es ver el color. Si tú te fijas, tiene un color súper vivo, es un color intenso, es un color que nos dice que el vino está súper joven. Porque tiene colores a guinda, colores muy atractivos. Son colores fuertes y son... Colores fuertes es que el vino está muy vivo, o sea, es un vino que tiene poca guarda. Este es un 2017, entonces está hace muy poquito embotellado. Ya. Después de eso, después de ver el color, ¿cierto? Y verificar eso, nos podemos dar cuenta que el vino está completamente limpio, o sea, está ideal para poder degustarlo. Se ve por todos lados. Claro. Después en cata, si lo quiere, lo podemos llevar a la nariz y nos damos cuenta que el vino de partida con los vinos tintos generalmente los aromas que van a tener van a tender a los aromas de fruta roja o fruta negra. Guinda, en fin. Claro, acá hay una guinda muy marcada que, si tú te fijas, es una guinda que te invita como, chuta, quiero probar este vino porque se nota muy fresco, muy ligero, se nota que te vas a encontrar un vino muy frutal y solo en la nariz podemos percibir eso. Y después de eso, este vino, si tú te fijas, no tiene madera, no tiene guarda en barrica. Ya, ¿y eso cómo lo notamos con? Se puede notar en la nariz, porque la madera lo que lleva son notas a chocolate, notas tostadas, notas a frutos secos. Pero en este caso, el vino no tiene ninguna de esas notas. Guarda, entonces, no tiene guarda en barrica. Este vino está guardado solamente en acero. ¿Por qué se hace eso? Porque se busca solamente privilegiar la fruta. En este caso, el estilo del vino, se busca que sea un vino fácil de tomar, un vino de entrada, un vino que nos invita a tomar una o dos copas, ¿ya? Si lo llevamos a la boca, fíjate en dos cosas. Fíjate en eso, en el tanino, que lo vamos a sentir en todas partes de la boca, que es astringencia, y también fíjate acá en los costados, a toda la gente, en la casa también, cómo el vino nos hace salivar o no. A sentir esta salivación que nos hace después de tomar el vino. ¿Qué provoca eso? Provoca que el vino tenga una acidez rica, una acidez interesante. Eso hace que nos invite a tomar una o dos copas sin ningún problema. Así que te invito a que lo pruebes y que me diga qué opinas del vino. Cultura y vino San Javier, ¿eh? Si tú te fijas, es un vino, como te digo, de cuerpo medio, súper fresco, tiene una acidez súper interesante y es casi un jugo de uva. Muy ligero, muy liviano. Claro, no es el jugo, o sea, no tiene tanto cuerpo, Claro, cuerpo medio. tiene un cuerpo medio, más bien bajo también. Y este vino es bien versátil porque lo puedes tomar más bien fresco o también lo puedes tomar un poco más a temperatura un poco mayor. Bueno, a ver, hablamos de temperatura mayor, ¿cuántos grados? Hablemos de 16, 18 grados, más no. Ya, hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos. Si le subimos más la temperatura vamos a sentir alcohol, solo alcohol. Entonces los vinos chambreados... Eso siempre hablan del vino chambreado. No es bueno porque te deja puro alcohol, ¿o no? Claro. A ver, acá son solo, yo siempre digo, estos son solo recomendaciones. Cada uno hace lo que quiere en la casa. Claro. Pero lo ideal no es subir nunca ningún alcohol, ninguno, es subir la temperatura. Más allá de los 16, 18 grados.
En el vino, lo que vamos a sentir, la sensación alcohólica va a ser mucho mayor cuando lo chambreamos, por ejemplo. No así el vino navegado. El vino navegado es un cóctel, es un trago, ¿ya? El vino navegado generalmente hay algunos que lo prenden incluso para bajar el alcohol. Le ponen fuego. Bueno, si no le ponemos fuego y subimos la temperatura, vamos a sentir ese alcohol. Perfecto. Sí. ¿Vamos con el otro vino para que lo podamos probar? Vamos con el otro vino. Bien, este lo vamos a dejar acá. Vamos a dejar allá. Sí. Bueno, el segundo vino que vamos a tener, en este caso, es un vino bien interesante, porque es un vino bien distinto, que no se ve siempre, ¿ya? Esto es un vino, como se denominan en la legislación chilena, como un vino licoroso. ¿Vino licoroso? Sí, que es distinto a los vinos que generalmente estamos acostumbrados a tomar. ¿Qué es un vino licoroso? Fácilmente, es un vino que es encabezado con alcohol. Encabezado, ¿qué significa? Que en el proceso de fermentación se le adiciona alcohol. ¿Para qué? Cortamos en la fermentación, con eso nos queda azúcar, o sea, va a ser un vino dulce. Que queda más dulce. ¿Sí? Y al mismo tiempo va a tener un mayor contenido alcohólico. Para que sea licoroso necesita mínimo 16 grados. ¿Ya? En este caso tiene 18 grados. Es un vino ya con... ¿Tiene? Sí. ¿El promedio cuánto tiene? ¿11? Generalmente van entre los 13, 12, 13, hasta los 14... Ya, por ahí va. Sí, 14,5 por ahí. Si tú te fijas y si vemos el color... Bueno, este vino es de Cooperativa Loncomilla, es de la línea País Mágico, ¿ya? Si tú te fijas en el color, es un color translúcido, sí, ¿cierto? Pues se ve... Es casi como un vino rosado. Claro, miramos hasta el eclipse, parece. Sí. Bueno, este vino, ¿por qué es ese color? Porque es de cepa país. La cepa país tiende a tener colores muy suaves, muy delicados. Ya no son colores intensos como en el caso anterior. Entonces es un color translúcido, es un color brillante, muy brillante, pero que lleva como... tiene poca profundidad, se le denomina técnicamente. Entonces, si quieres, vamos a la nariz. Vamos a sentir, ¿cierto?, una fruta madura, una fruta como en compota, como una mermelada. Totalmente distinto al otro. Totalmente distinto. O sea, ya no aboca que es un vino abocado o un vino dulce, ¿cierto? Va por ese lado. Solamente por la fruta. Y vamos a sentir, si lo llevamos a la boca, vamos a sentir, por un lado, el dulzor, pero también vamos a sentir un poquito de ese alcohol extra que tiene, que lo hace bien interesante. Te invito a que lo puedas probar. Vamos a probarlo. Oye, es riquísimo. Sí. Es riquísimo, no sé, mucho más dulce, no sé. Sí. Si usted fija, es casi como un licor, porque tiene algo, un dejo como de alcohol que quema un poquito, pero eso lo hace súper interesante porque da una versatilidad. ¿En qué sentido? Da una versatilidad en lo que nosotros denominamos los maridajes. Los maridajes que lo hemos explicado en algunas otras ocasiones. Sí, o bien con qué lo comemos. Con un quesito, en fin. Claro, acá, de repente cuando queremos comprar algún tipo de queso, por ejemplo, en este caso, en este vino, un queso azul, que es muy intenso, ¿cierto? Muy potente. Con este tipo de queso, o sea, con este tipo de vino, queda pero maravilloso. Ahora, si nosotros queremos chocolate, acá que hay una chocolatería impresionante, acá en Linares, ahí en la plaza, con este tipo de vinos quedan pero geniales. Estos son los vinos para tomar chocolate, para comer chocolates, para comer queso. Oye, hay que decirles el nombre, sí, para que lo tengan claro. Sí, esto es País Mágico de la cooperativa, pero es un vino licoroso. ¿Se pueden ir a comprarlo allá o lo venden aquí en Linares también? Solamente en la tienda. Pero en la tienda. A ver, pasando el puente de Loncomilla sí. hacia Constitución, digamos, sí. Pero la pasada, pasa ahí un metro y gira al tiro a la derecha. Al tiro a la derecha, y es un vino súper económico, no es un vino caro. Vale la pena de todas maneras en el sentido, porque allá es económico. Entonces claro. Vale la pena darse una vueltecita. Claro, una vueltecita ahí. Sí, y como les digo, Cooperativa tiene toda esta línea, que es la línea País Mágico, que tiene un vino dulce, que es el Late Harvest, o cosecha tardía. Bien conocido. Tienen este, que es el País Licoroso, tiene una mistela, también de país, tiene una chicha, tienen, bueno, el asoleado, el famoso vino asoleado. El famoso vino asoleado que lo hemos conversado. Que en algún momento lo vamos a traer para que lo puedas probar también. Así que la idea era mostrar esta versatilidad de vinos, como hablábamos, mostrar un poco en qué están las viñas de acá, haciendo cosas nuevas, cosas entretenidas. Súper sí. Bueno, Mario, te agradezco mucho que hayas venido, nos hayas mostrado, hayas explicado, porque vamos
creciendo en una cultura de vino en una zona que es vitivinícola. Sí, yo creo que una de las cosas fundamentales es justamente eso, darle el valor que significa de vivir inmersos dentro de esta zona vitivinícola. Nosotros, yo estoy seguro que tomamos súper poco vino acá en la zona, así que invitarlos a que prueben vino siempre con moderación, con responsabilidad. Exactamente. Que es lo ideal. Mario, muchísimas gracias, un agrado haberte tenido aquí. Y mañana es feriado, así que vamos a ir a... Sí, genial. Así que mañana un vinito, pero calza perfecto. Muchas gracias a ti, Raúl, por la invitación. Muy bien, muchísimas gracias. Igual, gracias. Y nosotros nos despedimos.